estás? Vani Betancor y Cristian Loiacono te saludan de acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por la presentación. No, por favor, la verdad que tenemos un amigazo en común y siempre Ah, me ha hablado muy bien de vos, me ha contado tu trabajo, cómo viene, cómo se va desarrollando y la noticia es justamente por cambio de guardia, ¿no? Que has ganado esta competencia en el Bafisi, pero también, por supuesto, tiene que ver con tu trayectoria y con tu historia como realizador. Contanos un poquito acerca del Cambio de Guardia, esta nueva película que ha ganado al mejor largometraje, sonido y montaje también, ¿no? sí, sí, tuvimos esos premios. Fuimos, Felicitaciones, ¿eh? bueno, muchas gracias. Varias veces en las proyecciones también conté que soy egresado de la Universidad de La Matanza. Sí, como bien dijiste, es algo que a mí me gusta decir. No soy el único de los directores que viene de la carrera de comunicación. Eso es algo que está presente en el cine independiente argentino. Eh, pero para mí el Cambio de Guardia justamente es una película más de las que vengo trabajando desde lo que a mí me gusta pensar como una periferia, ¿no? ¿Cómo es pensar no solo el cine, sino la intelectualidad, la producción de sentido, el pensamiento, desde un espacio paralelo a un centro? Porque Mm. claramente para mí la formación académica que tuve, yo no estudié cine, eso capaz que cuando digo lo de la Universidad de La Matanza también lo sumo a que no estudié cine formalmente, entonces mi formación académica tiene que ver con otra área. Pero acá en la Entonces, universidad tuviste seguramente talleres que te sí, despertaron claro, curiosidad, claro, que te claro. hicieron agarrar una cámara. No, yo que tengo experiencias muy pequeñas al lado de las tuyas filmando, editando documentales y videos, lo primero fue acá, el contacto con la No, cámara, con el guión, con los profes, eso es totalmente. hermoso. Y recuerdo en ese momento que era una envidia de de los amigos y colegas que estudiaban en la UBA o en otros lugares. Nosotros en La Matanza tuvimos la Claro. oportunidad de experimentar con cámaras que al día de hoy en algunas universidades es complicado tenerlas. Yo hace mucho que no voy a la Universidad de La Matanza, pero sé que ha progresado incluso un montón y eso a mí me sirvió un montón. De hecho, soy muy amigo de Juan Mascaró, que fue mi profesor, siempre lo cargo porque digo que fue el único profesor de cine que tuve, Mirá, donde descubrí el documental, descubrí la fuerza del documental. un gran Yo por suerte, documentalista, Juan. Le sí, mandamos un claro, abrazo. y es un referente para nosotros como también en todas las luchas que tienen que ver con el sector y con el cine en particular, pero él me enseñó lo más importante y después de ahí no me despegué más, digamos. La verdad es esa, aprendí a hacer en la universidad. Y Aprendiste a como, hacer y te encontraste con un montón de cosas que después han devenido en la construcción, ¿no? En lo que vos podés hacer. Pero me interesa, conozco un poco del paño y me interesa un poco más saber cómo Martín Farina empieza a trabajar el guión, cómo viene la idea, cuando va a sí, pensar la puesta, la estética. Sos alguien que por lo que he leído en tus notas, trabajás varias ideas a la vez, ¿no? sí, sí. De hecho, El Cambio de Guardia es una película que se hizo de alguna forma en paralelo con otras Con películas. otras. Nunca en la misma instancia, es cierto que el montaje, que es el espacio predominante donde yo trabajo en profundidad las búsquedas de lo más fuerte que tiene el Ujú. documental para mí, que es saber qué cosas pudiste rescatar. La filmación de un documental muchas veces es un poco caótica, a veces uno no sabe bien qué está encontrando, a veces uno busca cosas y está encontrando otras, y el montaje de alguna manera define eso, define la Mm. intención. Ahí yo dialogo mucho conmigo mismo, con el guión, y lo más importante es me desentiendo de las ideas que tenía para construir otras. Para Es construir una de las... otras. Claro, Pregunta de rigor directamente acá a Martín, a un cineasta que es, hay como dos grandes escuelas, ¿no? En el cine que pelean así con esta cuestión. ¿La película es el guión o es el montaje? bueno, son dos grandes escuelas. Yo te puedo decir algo que creo con lo que dialogan y se problematizan. Muchas veces el guión tiene una fortaleza, que es que vos ya pensaste muchas cosas, entonces cuando vas a filmar tenés en claro a dónde querés ir, Claro. pero se encuentra en ese mismo momento con la debilidad de que capaz que es difícil hacerle decir eso a los personajes, porque ahí se requiere de una virtud particular que es
no solo que los personajes digan lo que vos querés, sino entender qué está pasando en el momento, porque la película es lo que está pasando ahí, más allá de que esté escrito. Entonces el guión te da esa fortaleza y esa debilidad. Y la manera mía de trabajar, que no es una escritura anterior, tenés la fortaleza de capturar lo que está pasando, pero la debilidad de decir, bueno, que no hablen, que no sea algo vago, que no sea algo que, bueno, que digan cualquier cosa, que se repitan. Entonces, para mí, la escritura es en las dos instancias. En mi caso, el montaje es una manera de volver al rodaje. Bien. Entonces en ese momento se transforma en un guión. Esta película, El cambio de guardia, que retrata la vida de un grupo de amigos que se conocen desde la colimba, que la hicieron juntos en el Y 77. me voy a meter, y está tu papá ahí. Está mi papá, claro. Qué bueno esto, Bueno, está tu papá. esa es la característica que yo a veces necesito, que es un vínculo íntimo, porque para mí una de las fuerzas del cine documental es la puesta en escena de la intimidad, es decir, creo que el cine documental nos puede aportar, a diferencia de la televisión o de otros relatos más canónicos, en donde el medio pareciera más ser el mensaje que el mensaje en sí mismo, el cine nos da la posibilidad de entrar en la intimidad de alguien, aunque sea anónimo. Y eso Mm, para mí tiene una fuerza, si uno construye sentido, personajes, si uno puede encontrar la forma adecuada, tiene una fuerza muy particular, que es la que a mí más me hizo juntar la comunicación con el arte, digamos. mm. Esa es la fusión que yo por eso me siento eh, eh, hijo de esas dos características, ¿no? Yo no dirijo como un director artista, sino que dirijo como un comunicador que intenta, a través del arte, darle fuerza a las palabras que muchas veces no son así. Entonces, el hecho de que esté mi papá y sus amigos, yo no lo nombro como mi papá, Mira, pero hay un se vínculo sabe, claro, porque grande. uno cuando lee noticias se sabe, pero eh, no hay algo que te subjetive a vos y subjetive la escena en un plano, en la elección de un modo, de una manera, o te distanciás de tu viejo y lo metés más en el grupo. O sea, está eso, claro que está, Claro, pero yo no utilizo el vínculo como para decirte, mira, es mi papá, yo no sé, tengo problemas con mi papá, viste que no es una película familiar, entiendo. que muchas veces el vínculo ese familiar pareciera que ya justifica un montón de cosas y yo creo que no. Los personajes tienen que construirse como en la ficción, tienen que ganar su lugar para que el público los quiera, los acepte, vos tenés que definirlos. En ese sentido digo que no es mi papá y bueno, y discutimos. Es uno más del grupo que en el medio vos te vas dando cuenta que hay una relación, pero lo interesante ahí es ese grupo que representa la división política argentina, ¿no? Y un montón de cosas que fueron pasando que a mí me hizo ir escribiendo, como te decía antes, escribiendo el guión. O sea, el guión no lo escribí de entrada, pero a medida que los conocía y profundizaba más el vínculo, me daba cuenta de que cada uno tiene una característica en el grupo. Y el hecho de que vayan recurrentemente a actos militares y se sigan viendo, también tenía como una especie de telón de fondo que servía para definir mejor una posibilidad de pensar la Argentina desde ese lugar. Entonces hay cosas de ficción en ese sentido que están definidas, aunque no es que es ficción porque los personajes dicen lo que yo les escribo, sino que ellos dicen lo que quieren, pero yo de alguna manera organizo esa experiencia vital que tienen a partir de ciertas pautas. Y ahí creo que la película toma un camino que no es tan común en el documental. Por eso digo que el guión está un poco escrito en el montaje, pero también está escrito de alguna manera entre los momentos de montaje y rodaje. Hay como una instancia que si bien no es el papel, es una escritura de alguna forma. Es una escritura y fuerte, te diría. Bien. Son muchos años de trabajo. Es un documental que me llevó 7 años hacerlo. Uf, Entonces muchísimo. imagínate que yo empiezo a entender cómo hablan ellos. Bueno, cuando se juntan en la casa de tal, se sientan así. Cuando uno dice esto, el otro responde tal cosa. Yo empiezo a entender cómo funciona esa dinámica. Entonces, en lugar de escribirla, me anticipo, digamos. Y eso me parece que es muy rico porque yo puedo ganar toda la naturalidad, la espontaneidad con la que ellos se hablan, pero también sé lo que están diciendo. No es que dicen algo y yo me entero ahí, que sería un poco a veces lo que... Ni tampoco es una entrevista, ¿no? Que también es eso que la entrevista muchas veces es muy fuerte cuando la persona es conocida, pero si es una persona anónima, la entrevista tiene menos carga dramática y emotiva, porque bueno, qué sé yo. Mm. No es, Lo diegético de tu parte, lo extra diegético, ¿se nota o no, digamos? O sea, o es más cine ojo. y por momentos sí, por momentos no. Yo creo que que cuando empezás a ver la película sentís que estás viendo una estructura de ficción, de alguna forma.
Bien, Eh, eso es lo más claro. Entonces, yo no estoy presente como narrador, aunque a medida que la película avanza, hay señales que me ponen a mí también dentro de la situación por algunas palabras que puedo expresar. Se ve la cámara en un momento, claro. pero una sola vez, ponele, pero me interesaba que quede también ese sentido del documental. Entonces es como algo que te obliga a vos a estar pensando, no solo qué están diciendo estos tipos, sino qué es este dispositivo que tengo que incorporar. Me parece interesante también que se jueguen con la cocina, ¿no? De las cosas, que esté presente también la manera en la que se trabajó. Total. O sea, ¿te gusta jugar? ¿Qué tal, Martín? ¿Te gusta jugar con esto Me gusta. de que se pueden controlar algunas cosas, pero no querés tener el control absoluto, digamos? Sí, En- total, es un control descontrolado y un descontrol controlado, porque realmente las conversaciones eran caóticas, yo no dirigía nada ahí, si bien hacía puesta de cámara que tenía, que ya de alguna manera podía prever un poco lo que pasaba, yo jamás les dije una sola línea, pero si vos ves la película te sorprendés porque Mm, parece que avanza, digamos, tienen esa Mm, característica que discuten mucho de política y la intensidad va en aumento y también la coyuntura va cambiando. Piensen que pasamos por el gobierno de Macri, de Alberto, oh, claro, llegamos casi hasta las elecciones, entonces claro. las temáticas iban como cambiando radicalmente, Qué recorte terrible. interesantísimo social que representa, porque pasar de Macri a Alberto, ¿no? Fue así como algo desde distintas valoraciones partidarias, que venía otra cosa, etcétera, pero en el medio tenés la pandemia y después la salida de Alberto, ¿no? Claro. Con un gobierno que sí, no fue, etcétera. Entonces, me parece que es fantástico desde lo social, es un sub y baja sí, total. total. Vos sabés que yo, esas fueron, las proyecciones en vivo me dieron una devolución es por primera vez bastante diferente de lo que yo imaginaba. Y la gente se ríe mucho cuando el personaje más afina al peronismo le promete al otro, que se estaban peleando un montón, que decía que con Macri, qué sé yo, le promete que ahora van a estar mejor y qué sé yo. Entonces la gente se empieza a reír, Claro. porque claro, la película va como corriendo la coyuntura Porque de alguna la forma. película de la coyuntura ya la vivimos, Claro. entonces. Claro, siempre vamos a estar atrás, porque ya pasó, y de hecho cuando ganó Milei, que la película más o menos se terminó de filmar en Las Paso, mi sensación era que era ya un objeto de una reliquia, una especie de objeto del pasado, porque la ruptura del triunfo de Milei en Las Paso hacía que esa lógica Macri-Cristina, kirchnerismo, quede un poco casi vieja, te diría, Claro, porque lo que venía era otra cosa. Entonces yo tenía el temor de que la película sea como vieja, automáticamente quede fechada en una discusión y ahora venía otra cosa, otra especie de apocalipsis, y yo no podía seguir, yo ya había terminado la película, era como otra película. Claro. se Entonces, entiende. bueno, a mí, por suerte, ahora que ya se empezó a ver, no es vieja la discusión y la gente se sigue referenciando fuertemente. Hay gente que sale muy emocionada. A mí me sorprendió primero porque las películas, los protagonistas son seis amigos hombres de otra época, tienen 65 años, pero la película le llega mucho a todas las edades que vinieron Mm. a ver, con todo tipo de géneros, todo tipo de realidades, y yo me sorprendí con la cantidad de gente que está peleada con sus amigos, que salen Bien, emocionados tratando de entender que tienen que volver a llamarlos. O sea, intuía que eso pasaba, pero no tanto. claro. Claro. Porque aparte comenzó a Bueno, surgir sí, la famosa grieta, ¿no? Y digo siempre entre comillas, grieta yo, Sí, sí, porque eso que claro. nomencló el periodista Jorge Lanata, en un Martín Fierro fue, ¿no? Creo que fue en un Martín sí, Fierro, que nomencló la famosa grieta. Para mí es un concepto que de alguna manera achica, deslegitima las fuerzas en pugna que tiene toda cultura y toda política, ¿no? Y a partir de el ingreso de Néstor y Cristina en la política, se ha dado que se puso de manifiesto arriba de la mesa esas luchas. Entonces, por ahí claro. decir grieta es como bajarle el precio, ¿no? No es un River Boca, sino que hay más cosas que tal vez se pueden ver ahí en la película. Estamos hablando con Martín Farina, director de Cambio de Guardia, de tantas otras películas también, y ganador como mejor largometraje de Bafisi, montaje y sonido, digo, para los que están del otro lado. Ahora, a mí me Mm, gustaría saber, Martín, vos decías, esta película te llevó 7 años, ¿no? sí. ¿Suelen llevarte todo este tiempo tus trabajos o por lo general, o esta fue una excepción? No, suelen llevarme mucho tiempo, sí. Ujú. Por esto que te digo de la escritura en el proceso de rodaje, Claro. digamos. Hay algo que yo termino encontrando en el montaje.
necesito vivir esa experiencia. Yo puedo pensar algunas cosas que van a pasar, después cuando voy a filmar capaz que no pasan o pasan otras, y ahí voy como redefiniendo. Perfecto. Esta película tiene un hecho fundamental que sucede a los 2 años de rodaje, que es que uno de los amigos que estaba ausente, yo no sabía por qué, yo pensé que tenía una enfermedad, no quería preguntar porque yo tampoco me metía mucho, de pronto aparece en plano, en la Plaza de Mayo cuando están cantando el himno. Así yo estoy haciendo un plano y de pronto en el medio del plano, bien armado, como todos cantando el himno, le tocan el hombro a uno y se ponen todos a llorar y aparece ese que falta. Entonces esa señal que sucedió, como te decía, en el año 2 más o menos, Sí. hizo que la película tenga la posibilidad de reconvertirse en esto que yo te decía de la ficción y el documental, porque yo empiezo a construir, a partir de que eso sucede, la ausencia de este personaje. ¿Entiendes? Porque ahora porque yo no sabía que él iba a aparecer. Entonces ahora que aparece, puedo construir todo lo que significó que no esté. Y este personaje es el que de alguna manera trae la posición más extrema de la grieta. Entonces me dio pie a que este argumento de la discusión política tenga un sentido en donde vos llegues a conocerlos de una manera mucho más familiar, mucho más emotiva. Vos te encontrás con ellos en un dolor total porque este amigo no estaba, y de pronto cuando llega, que todos se emocionan, lloran, festejan, se vuelven a juntar todos, empiezan a discutir peor que nunca a partir de la llegada de él. Entonces eso para mí tenía un sentido, si cuento es una ficción, ¿viste? Te lo cuento así, parece El elemento perturbador de Bertolt Brecht, parece. Total. Y yo lo tuve ahí en cámara, digamos, no tuve que hacer nada. Sí tuve que estar atento y tener la paciencia, que eso es lo difícil para los documentalistas. Yo por eso no sigo una agenda. En este caso tuve un apoyo del Inca, pero mientras eso fue posterior. Yo producía por mi cuenta la película y bueno, en cuanto apareció algo que me pareció fundacional, ahí digo, bueno, esto puede ser una película. Muy bien, Martín, la verdad que muy interesante la charla y te volvemos a felicitar porque Cambio de Guardia haya ganado como mejor largometraje, sonido, montaje, pero también invitamos a la gente a que busque tus películas, Taekwondo, Full Boy, Mujer Nómade, Los Niños de Dios, que me la han recomendado, Sergio, nuestro operador, que también sabe mucho de cine realmente y se dedica, la ha recomendado, y me ha recomendado muchas películas tuyas, un gran profesor que tuve, Diego Some, amigo personal que es un gran trabajador aquí de la Universidad Nacional de La Matanza, camarógrafo, guionista de muchas de las producciones que hacemos en esta casa de Altos Estudios, siempre me ha recomendado ver tu cine. Así que en buena hora este encuentro y Plan de Radio abre sus puertas para que podamos conversar cuando gustes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Te repito que para mí haber sido estudiante en la Universidad de La Matanza fue el hecho fundamental de mi carrera. No hubo una formación posterior que me haya dado tanto como eso. Yo verdaderamente descubrí el mundo ahí, eso lo digo siempre. Y tener reconocimiento en mis películas, cuando vos te das cuenta que el cine a veces pareciera ser algo de ricos, a mí me pone doblemente contento porque siempre prefiero que los lugares de legitimación sean periféricos, de lo que se corre un poquito del centro. Y en este caso, es genial. de la Universidad Nacional de La Matanza, como vos lo decías, que sos egresado. Sí. Totalmente. Martín, te agradecemos mucho, ¿eh? Un abrazo y gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo. Martín Farina, ganador del Bafisi, que le agradecemos